A continuación, te presentamos el sermón titulado Dios, el poder detrás de todas las cosas, por el pastor Sanabe Torres, en el púlpito de la Iglesia Bíblica Sinaí. Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Esta mañana quiero predicar el sermón que he denominado Dios, el poder detrás de todas las cosas. Dios es el poder detrás de todas las cosas. Vamos a ver cómo las Escrituras nos enseñan que nada se mueve, nada tiene fuerza en sí mismo, sino que todo lo que nosotros vemos y aún aquello que no somos capaces de ver, dependen del poder de Dios. Son gobernados por ese poder sabio, ese poder de toda inteligencia que gobierna todas las cosas, porque Él las creó para su gloria. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, que detrás de todo lo que nosotros vemos está el poder de Dios gobernando con sabiduría, con propósito todas las cosas, para que no adoremos las cosas, no le demos demasiada importancia a las criaturas o a lo creado en lugar de al Creador. Es importante que nosotros sepamos que si existimos, que si nos movemos, que si hoy estamos aquí es porque el poder de Dios nos ha dado el ánimo, nos ha movido la energía, el hablar, el pensar, todo lo que nosotros hacemos como actividad humana es por el poder que está detrás de nosotros. Los paganos no entienden esto. Y conforme al libro de los Romanos, en el capítulo 1, como no lo entienden, prefieren adorar a las criaturas antes que al Creador. Nosotros queremos ver que detrás de cosa, por poderosa que sea, está el poder de Dios. Y esto nos traerá consuelo en nuestras vidas. Que estamos en la mano del que todo lo puede, del Todopoderoso. Que descansamos en Él y que tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí, de sus hijos en todo el planeta. Nosotros veremos por las Escrituras que en el pasado hay episodios como el que nos refleja el libro de Samuel y Primera de Crónicas, donde se describe un mueble ordenado por Dios llamado el Arca del Pacto. Este mueble de tamaño de 2,5 codos de longitud por 1,5 codo de anchura, fue ordenado por Dios para que Moisés lo hiciera, y dentro de esa arca se guardaran las cosas que Dios iba a ordenar que se guardaran. Ejemplo, el libro de la ley, el maná, algunas cosas que Dios más tarde iba a decir que debían estar depositadas allí. Y Dios dio, con la fabricación de ese mueble, de esa arca, dio instrucciones de cómo se debía manejar el arca, cómo se debía mover de un lugar a otro, quién debía moverla, dónde debía estar depositada. Es decir, con la fabricación de la misma, Él dijo, yo quiero que igualmente se mueva esta arca de la manera que yo ahora te lo estipulo, te lo digo, te lo ordeno, Moisés.
Resulta que hay varios episodios en los cuales, al no usarse de la manera que Dios ordenó, el arca desprendió poder. Usa era un hombre de los que estaban encargados de mover el arca. Se llamaba así, Usa, un hombre noble, aparentemente, un hombre escogido por Dios para tal propósito, mover el arca. Era de la familia de los que podían moverla. Pero en uno de esos transportes del arca de un lugar a otro, la llevaban movida por unos becerros, unas vacas, mejor dicho, y Usa iba encima de la carreta y el otro compañero iba guiando el carruaje. En uno de esos, movimientos de los animales guiando la carreta, el arca como que se resbaló un poquito. Y Usa, ustedes conocen la historia, para evitar que el arca cayera, metió la mano para pararla y Usa cayó muerto. Murió. Y la Biblia dice que él murió por su temeridad, por la temeridad. Es decir, se sobrepasó, eso es, se sobrepasó. Fue atrevido, osado al querer tocar algo que él no podía tocar. Y alguien podrá decir, pero ¿qué pasó aquí? Es que el arca tenía una fuerza, una energía que Dios le imprimió para que en casos como este matara a la persona que lo tocara. No, el arca no tenía poder alguno, hermanos. Era un mueble. Era un mueble cubierto de oro. Era eso nada más. Pero ¿qué era lo que le daba el poder al arca? Era el que la diseñó, la ordenanza, la palabra que Dios dijo, no pueden tocarla, no pueden ni siquiera mirarla adentro, no la pueden mirar. Es la ordenanza del que dio el decreto que le imprimía ese poder, que le daba el poder al arca. Porque no era simplemente que tocó algo metálico, algo que, Dios había puesto algo dentro del arca que transmitía energía. No, hermanos. La palabra que él dio a Moisés de que este mueble debía transportarse, debía utilizarse de la manera que él lo había hecho o que lo había ordenado. El no hacerlo iba a tener consecuencias. Dios mostró que lo que Él ordena, que lo que Él manda, tendrá poder siempre. Escuchen bien, hermanos, tendrá la autoridad. Él la ha constituido, Él lo ha dado, Él lo ha formado. Después esa arca la trataron de adorar. Igual pasó con la serpiente. ¿Recuerda la serpiente que se levantó en el desierto, puesto que la gente murmuró, el pueblo de Israel murmuró del Señor y de Moisés y de todo lo que Dios había, prometido? Ellos murmuraron en contra de sus promesas. Y dice la Escritura que serpientes vinieron, lo mordieron y murieron miles y miles del pueblo. Y el profeta clamó al Señor y el Señor le dijo, mira, hazte una serpiente de bronce y todo aquel que mire esa serpiente de bronce será sanado.
Y Moisés la hizo y la gente comenzó a venir y mirar a la serpiente. Inmediatamente miraban a la serpiente y eran sanados. Una serpiente de bronce, sencillamente. ¿Y cómo era que esta serpiente de bronce sanaba? Bueno, precisamente por el poder que estaba detrás de ella. La ordenanza de Dios de que sí, esa serpiente, el que la mire, va a ser sanado. Un poder ilimitado, un poder bendito. La gente miraba a la serpiente e inmediatamente sanaba. Después, pasados los años, cuando Dios le quitó ya, porque no era necesario que la serpiente tuviera ese poder, como no es necesario que el arca ya tenga el poder que tenía. Porque el arca, si la encuentran, donde quiera que la encuentren, la gente podrá mirar, podrá tocar, no habrá ya ningún tipo de consecuencias. De hecho, los filisteos la tuvieron y la tocaron y el efecto fue diferente para ellos. Les salieron tumores y muchas plagas. La serpiente fue adorada por los propios israelitas como un medio de ellos ser sanados, pero la serpiente ya no sanaba, porque el poder detrás de ella ya había sido quitado. Y así puedo repetir muchas otras ilustraciones que se encuentran en el Antiguo Testamento para mostrar que las cosas en el pasado que Dios utilizó tenían un poder, pero solo hasta que el Señor la designara. Solo por el designio de Dios, no porque ellas mismas tenían poder alguno. El apóstol Pablo nos enseña para mostrar el poder de Dios detrás de todas las cosas. En el capítulo 17, verso 24 al 26, él estaba en Atenas y estaba predicando el evangelio allí a los atenienses que adoraban a una multitud de dioses. Adoraban a las criaturas, adoraban a diferentes dioses que se habían inventado. Y el apóstol Pablo dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo confronta a los griegos y les dice: es que ustedes están equivocados. Ustedes tienen un altar al Dios no conocido. Les pusieron así. Y les dicen: no, es que ustedes están equivocados. Porque ese Dios no conocido es precisamente aquel a quien yo le estoy predicando. Pero ese Dios no conocido por ustedes no necesita, y esto es lo maravilloso, no necesita de manos humanas, ni templos. Esto era como algo difícil de entender para los atenienses. ¿Cómo que no necesita? ¿Dónde lo pongan? Porque ellos estaban acostumbrados que su Dios era algo que debían depositarlo en un lugar.
Era algo que ellos podían mover y llevarlo, como hacen muchas de las religiones y el catolicismo, que crea ídolos y los pone en un lugar y allí los adora. Y esos son sus dioses. Los griegos pensaban que si había un Dios, ellos tenían que hacerle una imagen y ponerlo allí y verlo. Pablo dice, no, el Dios Todopoderoso no necesita de manos humanas. Él vive, Él existe por sí mismo. Hay existencia en Él y Él es el que da poder a todas las cosas. Por Él, dice Pablo, nosotros tenemos aliento de vida. Ustedes respiran porque Él existe, por el poder suyo. El poder que existe en ustedes, la forma de pensar, la filosofía, si la tienen, todo eso viene de Él. Todas las cosas, dice, Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas se la da. ¿Ustedes creen en este siglo que la electricidad es poderosa? Sí. La mayoría de los que estamos aquí, quizás a excepción de, y también él tiene un poquito de miedo, de Oscar, le tememos a la electricidad. Cuando vamos a cambiar un bombillo, vamos a conectar algo, lo hacemos como con cierto temor. La electricidad le tenemos respeto, por no decir miedo. Porque sabemos el poder de la energía. Y fíjese, estamos hablando de algo ya reducido a 110 voltios o 220. Imagínense cuando hay 49,000 y cuánto más, esas redes enormes que cargan muchos megavatios, que de una persona acercarse con algo de hierro a cierta distancia inmediatamente queda frito. La electricidad es algo poderoso. Pero ¿quién hizo la electricidad? ¿Quién está detrás de eso? El Creador, Dios, nuestro Padre. La gente le teme más, los necios le temen más a la electricidad que al Creador de ella. Ustedes ven por qué es necesario nosotros entender que detrás de cada cosa, por poderosa que parezca, está el verdadero poder que es Dios. Sí. La luz, ¿ustedes creen que es poderosa? Porque se traslada, corre a 300,000 kilómetros por segundo. Bueno, pero Dios es luz. Y sabe que Él no necesita viajar. Porque Él está en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Él es omnipresente. Él está a millones de años luz de aquí y está aquí. Él es el poder detrás de la luz. La Biblia dice que Él habita en luz inaccesible y de hecho Él es luz inaccesible. Dios no puede ser visto. El apóstol Pablo, mientras caminaba a Damasco, vio un destello, un pequeño destello de la luz de Dios y quedó ciego. Quedó ciego por un tiempo, hasta que el Señor lo envió a que oraran por él para que su ceguera desapareciera. La luz de Dios se le apareció. Dios es luz inaccesible. Eso es poder infinito. El sol, que muchas generaciones adoraron. Los egipcios, el imperio más grande de aquel entonces, adoraba a Ra, como le llamaban. El sol, de donde provienen todas las cosas, decían ellos. Quien da vida a los ríos, a los árboles, el sol. Lo adoraban y le temían y sacrificaban a ese Dios llamado sol.
compuesto de luz. Pero el sol es una mínima estrella creada por el Todopoderoso. Y ciertamente que el sol quema, claro. Nosotros nos vemos ahí afuera y quema. Y mientras más cerca estás de él, más quema. Pero el que creó al sol, dice la Biblia, es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Si el sol quema, imagínate el que lo creó a él, y la Biblia lo llama que consume. Ese poder que tienen las cosas, las tienen solo porque detrás de ellas está su creador. Y si esas cosas tienen poder, la electricidad, el sol, la luz, las aguas, los vientos, si tienen poder, solo lo tienen porque fueron creadas por un Dios todopoderoso. Y dejarán de tener poder cuando Él diga, tranquila, como le dijo el Señor Jesucristo a los vientos, cuando quisieron desatarse allí en el mar de Galilea y quisieron mover la barca donde estaba Él y sus discípulos y atemorizar. Y Él, para mostrar que los vientos y el mar son cosas que Él gobierna porque son sus creaciones, parte de su creación, levanta y le dice, tranquilos, calma. Y los mares y los vientos tienen que cesar detrás de aquel o delante de aquel que es el que verdaderamente tiene el poder. De todas y detrás de todas las cosas. Y eso me da consuelo y te debe dar a ti una gran tranquilidad de que cuando se levante algo que parezca una gran tormenta y que parezca superior a ti, tú debas decir con certeza, hermano, con certeza, bueno, esto parece grande, esto parece una tormenta que me está ahogando, que me puede sepultar, pero detrás de eso está el Todopoderoso. Detrás de todas las cosas está Él. No hay tormenta tan grande que aquel que todo lo puede no pueda disipar. Para el creyente es fundamental entender que Dios está detrás con su poder de cualquier cosa que parezca poderosa. No lo es, hermano. Nada de este mundo, nada creado es más poderoso que tu Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo veo el poder de Dios? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo sé que Dios es todopoderoso? Mire cómo el apóstol Pablo a los romanos nos describe esto. Señalando que en el verso 18 del capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué son ellas? Las que no podemos ver. Eso quiere decir que hay cosas visibles de Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. ¿Cómo sé que Dios es todopoderoso? Precisamente mirando las cosas creadas. Mirando esto que estamos describiendo. Mirando el sol, mirando el universo infinito. Millones y millones de años luz entre galaxias. Pero el universo está aquí, todo el universo está por acá, así, y Él está fuera del universo. El universo es infinito,
pero Él no es parte del universo. Dios ha creado el universo. Y aunque Él gobierna todo su creación, la que no vemos y la que vemos, Él está afuera. Es decir, que el universo está aquí, tan grande como pueda ser, tan infinito como pueda ser. Pero Él está tan majestuoso que Él puede ver su propio universo pequeño. Amén, hermanos. Amén. Él no es como, ¿verdad?, que creó una casa y Él está dentro de la casa. No, hermanos. Nuestro Dios Todopoderoso creó un infinito universo y puede crear millones de universos. No hay límite para Él. No lo hay. Ese es el Dios glorioso que nos ha sido revelado en las Escrituras. Dice que su deidad y su eterno poder se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. ¿Tú quieres ver cuán grande es Dios? Mira las cosas que hay. Míralas. Mira cuán poderosas son. Eso te podrá decir el poder que Él tiene. Pero yo quiero en esta mañana decirles que el poder de Dios se ve más claramente manifiesto en las Escrituras cuando es enfocado en la redención del hombre, en la salvación del ser humano. Cómo Dios ahora usa su poder para salvarme, para redimirme, para restaurar mi vida, mi cuerpo. Porque si Dios es poderoso para hacer la electricidad, el átomo, todas las cosas que nosotros descubrimos, ¿acaso no lo sería para convertirme a mí en una nueva criatura? ¿Es eso difícil para Dios? No lo es. No lo es. Si aquellas cosas son grandes a tus ojos, entonces piensa que no lo son para Él. Nada es grande para Dios. Nada es imposible. De modo que cuando Él enfoca su poder ahora para salvarme, para redimirme, para cambiar a un hombre malvado, a un hombre que siempre piensa en el mal, que nunca busca lo bueno, que no sabe hacer lo bueno, y convertirlo en un hombre perfecto, eso no es nada imposible para Dios. Nada. Cuando se enfoca, por tanto, en la salvación, es donde nosotros vemos el poder del Señor. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente con relación a esto. En Efesios, en el capítulo 3, del verso 14 en adelante, yo quiero que ustedes vayan conmigo para que veamos esto. Por esta causa doblo mis rodillas. Oiga, yo doblo, por lo que yo les voy a decir a ustedes, yo me postro delante de Dios, dice él, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, lo que el apóstol le está diciendo aquí es, yo doblo mis rodillas delante de Dios para que Él haga algo que es imposible que el hombre haga, para que haga un milagro tan grande que el ser humano se asombre. ¿Y cuál es el milagro, Pablo? Bueno, que tu hombre interior sea cambiado y que en ese hombre interior habite Cristo. Que un hombre pecador, en un hombre malvado,
el justo, el perfecto, more allí. Esto es algo demasiado grande. Yo doblo mis rodillas, Señor, te lo pido. Pero, y ustedes verán, Pablo no está pidiendo cosas pequeñas, está pidiendo algo demasiado grande. Es que Dios mismo mora en un ser humano pecaminoso. Es que Dios mora en ti, que en ti y en ti. Él está pidiendo eso. Ahora, Él le dice, para que por la fe Cristo habite en vuestros corazones, a fin de que, es decir, con el propósito, cuando Cristo habite, esto se produzca, que ustedes arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea. Oiga, Él está diciendo, para que cuando Cristo vive en ustedes, ustedes estén capacitados para comprender plenamente, es decir, de manera cabal, total, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Ay, qué cosa más grande! Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, hermanos, en Colosenses el apóstol escribe a ellos y le dicen, cuidado con dejarse engañar con relación a que Cristo no es Dios, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Ahora, el mismo apóstol dice, yo quiero que en ustedes habite Cristo y que ustedes también sean llenos de toda la plenitud de Dios. Que un día ustedes sean llenos totalmente de la deidad, de la plenitud de Dios, que habite en ustedes. Decirle eso a un hombre cualquiera es decir, pero este hombre está loco. ¿Y cómo eso se va a producir? Que nosotros seamos llenos de la plenitud, es decir, que los atributos de Dios, las virtudes de Dios estén en nosotros. ¿Y cómo eso es posible? Él le dice, es posible. Porque aquel, verso 20, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Porque es posible que Dios habite en nosotros, que Él viva en nosotros, que nos renueve. ¿Por qué es posible? Porque Él es ¿qué? Poderoso. Él tiene el poder, hermanos. Y nosotros seremos instrumentos suyos siempre que Él esté a nuestro lado. Tendremos eso, ese reflejo, ese sello de Dios en nosotros siempre que Él esté en nosotros. Moisés en una ocasión le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Moisés sabía que por más victoria que alcanzara en el pasado, esas victorias nunca fueron suyas. Las victorias fueron porque Dios estaba a su lado. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. David supo cuando la presencia de Dios, el agrado de Dios, el apoyo de Dios se había alejado de él. David dejó de ser aquel victorioso soldado, porque el poder detrás incluso del hombre depende de la presencia de Dios en él y en ella. Las palabras que hablamos, el poder para vencer el pecado, para decir que no a las cosas de este mundo, no viene de nosotros porque nosotros somos muy débiles, fallamos fácilmente. Es porque el Señor está con nosotros. El poder detrás de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos, es si Dios está
al lado de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios está con nosotros, el poder detrás de todo lo que hay es porque Dios está ahí. Y Dios ha prometido estar con nosotros. Eso es lo maravilloso. El Todopoderoso ha prometido estar con nosotros, porque si no, no entramos al cielo, hermano. Ninguno de nosotros entra al cielo si no es porque el Todopoderoso está allí, guardándonos, protegiéndonos. Mire cómo lo señala el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados. Oiga, ustedes que son guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Somos qué? Guardados. ¿Por quién? Por el poder de Dios. Aleluya. Mi salvación está en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Manos que son todopoderosas. Dice el apóstol en Romanos capítulo 8, verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y yo digo amén. El acto más glorioso de redención se ve cuando Cristo, el Padre levanta a Cristo de entre los muertos. Y esa es la garantía de que nosotros igualmente tendremos salvación y resurrección. Mis amados, confiemos en el Señor y en su poder para la salvación de nuestras vidas, porque Dios está de nuestro lado y Él es todopoderoso. Dios me lo bendiga, Dios le guarde y saludes en el amor de nuestro Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar más mensajes en nuestra página de YouTube.